al principio. Hoy es un día triste porque un día como hoy, en 1913, se asesinó al presidente Madero, apóstol de la democracia. No ha habido un presidente en México con más vocación democrática que Madero. No ha habido. Te puedo probar. Así como no ha habido en México un presidente con tanto amor al pueblo como el general Cárdenas. Y el mejor presidente de México en toda la historia, un indígena zapoteco, Benito Juárez. Pero hoy, en la noche de ayer, en la madrugada, sacaron de la intendencia de aquí del Palacio, donde los tenían preso, al presidente y al vicepresidente los sacaron, al presidente Madero, al vicepresidente Pino Suárez, y Francisco Cárdenas se llamaba el sicario. Lo mandó a hablar Huerta y le dio la orden. Él era un militar que ya había estado combatiendo a los zapatistas, que había estado allá en el sureste combatiendo a los revolucionarios, a un revolucionario famoso de la zona de Acayucan, Santana Rodríguez, le llamaban el Santanón. Empezó formando parte del movimiento magonista, luego se volvió maderista, y Francisco Cárdenas tuvo que ver también con su asesinato, y había estado también combatiendo a zapatistas en Morelos y en el Estado de México. Entonces era una ficha, pues como Huerta, que había estado allá por Playa del Carmen, en Acumal, destruyó el pueblo maya de Acumal, ahí lo ascendieron a general, a Huerta, cuando la guerra contra los mayas, el exterminio contra los mayas. Entonces, le dijeron a Francisco Cárdenas que tenía que sacar de la intendencia a Madero y a Pino Suárez para asesinarlos, y dijo: quiero que la orden me la dé Huerta. Y ya lo habló, ya le ofreció un coñac. Y ya cometieron la felonía. Lo sacaron y en las orillas de lo que es Lecumberri, ahí los bajaron del carro, los llevaban en 2 carros. Primero fue a Madero, y cuando se escucharon las detonaciones, Pino Suárez. Hoy es uno de los días más tristes y además de los capítulos más deleznables de la historia de México. Entonces vamos a tener un homenaje, porque ahí donde los tuvieron preso se reconstruyó y es un memorial, y le pusimos la Intendencia de la Tradición.
y se arregló de cómo estaba, porque ahí tenían también preso al general Felipe Ángeles. Y una noche, pues para que vean por qué la hermandad entre los pueblos, ¿no? Una noche durmió con ellos el embajador de Cuba en México, Márquez Starling. Y hay una plática que tiene, escribió un libro, pero hay una plática que tiene él con Pino Suárez. Y le dice Pino Suárez: yo no creo que el pueblo, como piensa el presidente Madero, nos venga a salvar y que nos liberen. Le falta todavía madurez cívica para eso. Lo que el pueblo no va a permitir es que nos asesinen. Y así fue. A partir del asesinato se desató la revolución más violenta, más fuerte, porque la revolución maderista, el sacar a Porfirio Díaz, llevó 6 meses. Solo una batalla importante, la de Ciudad Juárez. No hubo fuga de capital, ya lo he dicho varias veces. Es la revolución más auditada en el mundo, costó 650,000 pesos. Y cuando se llegó al gobierno, por los acuerdos que se tomaron, se le devolvió el dinero a los que habían aportado, los 650,000 pesos, que se usaron para la compra de armamento, que se usaron para el pago de abogados que defendían a los presos políticos. Pero a partir de que los asesinan, sí, ya el primero, para que vean cómo es la política y cómo sí cuentan los principios. Todos los gobernadores se sometieron, porque Huerta les mandó un telegrama. Gobernadores maderistas, la mayoría, les mandan un telegrama diciéndoles: ya soy yo, palabras más, palabras menos, el nuevo presidente, ya está detenido Madero, yo soy el nuevo presidente. Y el único gobernador que se opone, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, y convoca al pueblo a tomar las armas, y así nace el actual ejército. Por eso también no es cualquier ejército, el nuestro. Es un ejército surgido de un movimiento revolucionario para restablecer la legalidad, el orden constitucional. El único. Ya después el de Sonora, Maytorena, pero después. Y después Villa, que Villa quería muchísimo a Madero, porque cuando Huerta quería fusilar a Villa, todavía antes de la traición de Huerta, Madero lo rescató y se lo trajo y lo metieron a la cárcel y estuvo preso, y supuestamente se fugó
de la cárcel, pero no, no se fugó, lo dejaron salir. Entonces, él era maderista, Villa. Entonces, cuando asesinan, además Huerta, con el que había tenido el problema, inmediatamente inicia la formación de ese gran ejército que fue la División del Norte. Y Zapata hace lo propio, ¿sí?, en la lucha por la tierra. Pero eso es Madero, además, un hombre bueno, auténtico, con principios, con ideales. Y el caso que siempre menciono, por eso no hay que dejar de hablarle a los jóvenes, porque Madero venía de una familia acaudalada, era hacendado. ¿Y cómo decide encabezar un movimiento revolucionario? Por sus convicciones y por el estudio, por la educación. Pasa algo parecido a lo que sucedió con Simón Bolívar, que era también una gente de origen de dinero, de familia adinerada, y por la educación se vuelve el libertador. A veces, imagínense un papá conservador, ya está muy difícil que cambie. El otro ejemplo así es el de Praxedis Guerrero. Era también hijo de hacendado en Guanajuato, se va con los magonistas, pero ahí sí los padres lo desconocen. Acabo de enterarme de un caso de una mamá, porque si fuese un papá todavía, pero de una mamá que porque el hijo es simpatizante de nosotros, lo desconoció, lo desheredó. Tremendo. Así es el pensamiento conservador. Entonces a Praxedis le aplicaron la misma, le dijeron: tú estás desheredado. Y él se fue con el magonismo, y un gran escritor, fue una de las muertes, porque fue asesinado, que más le dolió a Ricardo Flores Magón. Y esa anécdota es bellísima. Cuando regresa, porque va a ver a sus hermanas, había una hermana que es la que nunca lo abandonó, lo negó, y va y no estaban los padres, y estaban todas las trabajadoras domésticas, los peones de las haciendas, y él va a comer y le dice a las cocineras, las trabajadoras domésticas, a los peones: vénganse a comer aquí, a la mesa principal de la Casa Grande. Y comenta una de las trabajadoras: ¿quién sabe qué trae el amito Praxedis, que viene y que quiere que comamos todos en la mesa grande? Pues eso eran los revolucionarios, ¿eh? Y esos son los ideales que deben de rescatarse. No hay que irlos a buscar en los luchadores del extranjero.
Eso es lo que nos enseñó Hidalgo y Morelos y Juárez y Villa y Zapata y los Flores Magón y el general Lázaro Cárdenas. Y eso era lo que querían acabar los neoliberales, conservadores, corruptos. Hablaban del fin de la historia y de las nuevas políticas públicas. Y así enajenaron y aturdieron a muchos. Afortunadamente estamos viviendo un tiempo nuevo. A ver, ya está la banda ahí. Presidente, nada más haciendo una acotación sobre la compañera del New York Times. Hay que saber que cuando uno manda una carta institucional son teléfonos institucionales, no personales. Hace unos días en Villahermosa, Tabasco, su tierra, la estación de radio XEVT, dio a conocer que familiares suyos, incluyendo sus hijos, recibían contratos de Pemex, Dos Bocas y el Tren Maya. Por cierto, todo mundo sabe que esa estación y los dueños están vinculados en negocios con el exgobernador Adán Augusto López Hernández. ¿Pediría usted pruebas a los señores de la XEVT o son calumniadores? Le traigo ahí la portada que sacaron. No, si calumnian los del New York Times, ¿por qué no van a calumniar aquí? O sea, sí. No. Eso está de moda. Es el deporte favorito en el mundo, el calumniar. Entonces, calumnia porque algo queda. O sea, sí. No nos pasaríamos aquí. Imagínense, el New York Times, en vez de poner una nota ofreciendo disculpa, se agarran que porque el teléfono que porque contestamos, se sienten ofendidos. Pero así, el otro señor, el de los premios, lo mismo. Y es una tras otra. Lo que tenemos que hacer, o sea, más que acudir a instancias legales, porque además todos los jueces están con ellos, o la mayoría, ¿para qué va uno a perder el tiempo? Una vez, cuando hicieron unos señalamientos en el juicio de García Luna, el abogado le presentó una tarjeta igual así, calumniosa, creo que a la señora o de García Luna, pero fuera del juicio, para preguntar, le preguntó al Zambada, al hermano del Mayo Zambada, sí, si me habían dado dinero. Pues con un propósito eminentemente político. Y el Zambada, más recto, dice no, y le replicó, pero ¿cómo no? Ya le dije que no, porque no es cierto. O sea, no es posible que Zambada, o sea, sí es posible, porque a veces es el mundo al revés, tenga, ¿sí?, más integridad que un abogado de esos. Y lo quería yo denunciar, sí, pero ahí donde están las libertades no se puede. No puede uno denunciar a un abogado calumniador, porque hay una enmienda, esto que les estoy diciendo
Me consta porque busqué, pregunté con abogados amigos cómo hacerle para denunciarlo. Está blindado, está protegido. Puede decir lo que quiera. Y con todo respeto te pido que veas el caso. Digo, nada más para que veas cómo allá sí se protege la calumnia. Y entonces llegué a la conclusión de decir, bueno, ¿qué hago? Ya había yo dicho aquí que me iba a presentar la denuncia. Pues ya nada más le mandé una carta, que aquí la hice pública. Sí. Pues llamando a que actuara con apego a la verdad y que fuese honesto, ¿no? Que independientemente de su profesión, el dinero que le pagan, lo más importante es la verdad, que es preferible heredar a los hijos pobreza pero no deshonra. También quiero aquí aprovechar ahora ya nada más para agradecerle a los del gobierno de Estados Unidos que ayer aclararon, porque pedí que aclararan, ¿sí? Y un vocero, un representante del Departamento de Estado. Seguridad Nacional, el vocero. Sí, hizo la aclaración y agradecerles mucho por eso. Y que también cuando me preguntaron o cuando nos dijeron que si esto iba a afectar las relaciones, no, pues, ¿cómo va a afectar las relaciones? Si hay un interés superior que tiene que ver con el bienestar de nuestros pueblos. Tenemos que tener una política de buena vecindad. Somos los principales socios económicos, comerciales en el mundo. Viven 40 millones de paisanos en Estados Unidos o de origen mexicano. 40 millones. Tenemos que actuar de manera responsable. Pero quedarnos callados nunca. Y que se entienda, México es un país independiente, libre, soberano. No somos colonia, no somos protectorado de ningún gobierno extranjero. Afortunadamente, y lo he dicho muchas veces, tanto con el presidente Trump, que se pensaba que iba a ser muy difícil la relación, fue muy respetuoso de nuestra soberanía. Presidente Biden, extraordinario en lo personal, en lo político. Siempre hablamos de que nuestra relación se tiene que dar en un pie de igualdad. Sin embargo, pues hay mucho salamero, lambiscón, achichincle, como en todos lados. Ganagracia y la decadencia en la política, en el periodismo.
en lo social. ¿Y cómo se enfrenta una decadencia? ¿Cómo? Pues solo con una transformación. Y con todo respeto, eso es lo que no han querido emprender en Estados Unidos. Siguen con la misma política de hace más de 200 años, la de Monroe, la de América para los americanos. ¿Cuándo es el tiempo de cambiar? En todo. Esto que estábamos hablando del problema de las drogas, a ver, ¿por qué no se van a fondo? ¿Por qué no se atiende a los jóvenes? El caso de la migración, ¿por qué no se atienden las causas? ¿Por qué no se ayuda a los países pobres de América Latina, del Caribe? ¿Por qué no se ayuda a Haití? ¿Por qué no se ayuda a Guatemala? ¿Por qué no se ayuda a Colombia? ¿Por qué no se quita el bloqueo a Cuba? Esa medida medieval, inhumana. Nada más que eso es una transformación. Pero ellos quieren seguir con lo mismo. Las agendas de los candidatos, migración, querer agarrar a México de piñata, droga, como si no hubiese consumo allá y como si el problema no fuese el consumo, como si no fuese el problema la descomposición social, cultural, familiar. Ah, no, el problema son los narcotraficantes y eso se puede resolver con el uso de la fuerza. Ni con la bomba atómica se resuelve un problema como el del consumo del fentanilo si no se atienden las causas. Pero eso no les pasa ni por acá. Cuando yo dije que nosotros íbamos a atender las causas y que la paz era fruto de la justicia y que íbamos a atender a los jóvenes como lo estamos haciendo y atender a los pobres como lo estamos haciendo, y dije abrazos, no balazos, burla, porque son dos maneras distintas de pensar. Para muchos la solución está en el uso de la fuerza. Es la ley del talión, diente por diente, ojo por ojo, aunque nos quedemos chimuelos todos y tuertos. Y los Robocop, los muros, lo que está haciendo el gobernador de Texas, ahí en frente de Piedras Negras, un cuartel militar, 1,000 soldados. ¿Qué? Con todo respeto, ¿para qué sirve eso? Propaganda. Y en los medios, las grandes cadenas de noticias en Estados Unidos, reafirmando eso. Presidente, entonces por eso vienen las elecciones y tenemos que estar. Qué casualidad
de que ahora que hay elecciones aquí y hay elecciones allá, viene el premio, ¿no?, Nobel del periodismo, 2 veces premiado, a hacer un reportaje, y viene el New York Times. Ahora sí que ¿de parte de quién? Presidente, rápido. Y ojalá y sirva esto, porque esto no es un asunto de pleito. Yo que voy a andarme peleando con el New York Times, ni sé. Además, esas son sociedades anónimas. No, yo lo que quiero es que se contribuya a que podamos vivir todos en sociedades mejores, que en los países haya pues justicia, humanismo, dignidad, libertad, democracia, auténtica democracia, que es el gobierno del pueblo, para el pueblo, que eso a veces no existe, es un parapeto, porque los que gobiernan son los oligarcas y usan nada más como fachada la democracia. Y también, en aras de la libertad, se atropellan derechos humanos, se violan los derechos más elementales de los pueblos. Entonces, por eso no podemos dejarlo pasar. Hay que hablar de esto. Y nosotros tenemos la suerte de que somos libres y que llegamos aquí por el apoyo del pueblo. Imagínense si dejáramos pasar todo esto, ¿para qué llegamos? ¿Qué caso tiene llegar a ser presidente así? ¿Por el cargo, por la vanidad, por la parafernalia del poder? No, política es hacer historia, es transformar. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en México? Y vamos muy bien y hay que seguir adelante. Ok, presidente, rápidamente, a la redacción del Centinela Informa, perdón, no me presenté, Ramón Flores del Centinela Informa, a la redacción del Centinela ha llegado llegó una denuncia, nosotros ya investigamos, no sé si usted tenga conocimiento que la Marina en conjunto con la COFEPRIS están haciendo operativos para clausurar pequeñas farmacias. Por ejemplo, tenemos el caso en Ensenada que son más de 50 farmacias, ya se dio otro caso también en Cancún que son aproximadamente 25 farmacias. Estos son pequeños empresarios del ramo farmacéutico, ya llevan 90 días clausurados. Primero decían que porque les habían encontrado pastillas con rastros de fentanilo, incluso tiraron un periodicazo COFEPRIS diciendo que habían encontrado esas pastillas. Después sale COFEPRIS diciendo que no. Entonces, el caso aquí es que ya no, o sea, los clausuraron, no los han dejado, no les han permitido abrir, pero las grandes cadenas, para no mencionar nombres, que también les encontraron las mismas pastillas, ya están operando, ya los dejaron funcionar, y aquí prácticamente parece ser que están atacando al pequeño comerciante para que no pueda trabajar. Repito, son más de 50 farmacias que hay en Ensenada y otras 25 más que se dieron en Cancún. No sé si usted podría pedir, presidente, que lo reciba COFEPRIS
a estos pequeños farmacéuticos para que puedan reabrir sus negocios, y porque están perdiendo, pues siguen pagando nóminas, están clausurados y ellos no pueden seguir trabajando. Como dicen ellos, deberían de clausurar a los laboratorios que fueron los que les encontraron las pastillas y no a nosotros que somos los vendedores. ¿Lo podrían ser recibidos? Sí, Ahorita le paso los datos a Jesús. Es que hay Gracias. un operativo para combatir la distribución de precursores químicos, porque eso es lo que predomina. Ya los plantíos de marihuana, inclusive la cocaína, ya ha pasado a segundo plano. Ahora son los químicos, los precursores químicos. Entonces, y son los más adictivos y los que más dañan, y por eso estamos haciendo la modificación a la ley para castigar con más severidad lo del fentanilo y lo de químicos. Entonces sí hay una acción en ese sentido, y sí tiene que ver COFEPRIS, pero no se pueden cometer injusticias. Entonces, con Jesús, ¿sí? Para tratar. Vámonos a desayunar. Al evento.